mensaje de esta tarde se llama Shalom, gracia suficiente. Y es uno de los nombres que me encantan de Dios, Jehová Shalom. El Señor es mi paz. El Señor es mi paz y gracia suficiente. Yo les platicaba a los hermanos de la primera reunión que a veces nosotros no hacemos clic con la salvación de Dios y la palabra paz. Porque nosotros sentimos que fuimos salvos, que Dios nos rescató, que Jesús fue a la cruz y derramó su sangre para que yo fuera feliz, o para que mis pecados fueran perdonados solamente, o para que mis heridas, mis dolores, mis enfermedades fueran sanadas. A veces pensamos que todo ese evento de la cruz, de Jesús derramando su sangre, muriendo, ocupando nuestro lugar, fue para que yo fuera bendecido, para que la maldición se alejara de mí y la bendición llegara, o para que yo viviera en plenitud, para que yo fuera feliz, para que no hubiera nada que me molestara. Y todo eso es cierto y viene por añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Pero la razón principal por la que Jesús fue a la cruz es para que tuviéramos paz con Dios. Tú y yo teníamos un conflicto con Dios. Tú y yo teníamos una enemistad con Dios. Lo que cuenta la Biblia desde que empieza a narrar la historia en Génesis, dice que fue creado Adán y Eva de una manera perfecta, de una manera santa, pero ellos rompieron, violentaron esta relación con Dios cuando prefirieron escuchar otra voz que no era la de Dios. Esperaron más esperaron recibir de otra voz más que de lo que recibían de parte de Dios, y ellos sencillamente ignoraron lo que Dios estaba diciendo y se concentraron a abrir su corazón a otra voz. Resultó ser la voz del diablo, los engañó, les mintió y ellos terminaron expulsados del paraíso. Y cuando tú y yo entendemos eso, entendemos que la cruz, la razón por la que Jesús fue a la cruz es para traer paz en la relación que nosotros habíamos violentado con Dios. Y cuando tú y yo entendemos el término paz, las cosas se ponen muy claras, y yo no tengo otra manera de explicarlo más que decir, no sé si te ha tocado en tu propia vida o en alguien que conoces, pero no sé si alguna vez has visto una relación conflictiva, una relación tormentosa, una relación violenta, donde justo lo que no hay es paz, ¿no? Puede ser como una novia celosa, puede ser un novio posesivo, loco, endemoniado, puede ser unos primos envidiosos, puede ser una tía de esas tías que Dios guarde la hora, o sea, es como, no. Pero tenemos una relación complicada, tenemos una relación tóxica, tenemos una relación viciada, y estás como, tienes una relación laboral y tu jefe es todo tóxico y tienes un montón de problemas con él, la relación está horrible, y solo sales de trabajar y entras a tu carro, y en tu carro está, no sé, tu esposa o tu novio o uno de tus hijos, y el ambiente es tan diferente. Estabas en el trabajo y estaba todo el estrés, todos estaban gritando, sales del trabajo, te subes a tu carro y hay un ambiente de paz. Cuando la Biblia dice que Jesús estuvo en la cruz consiguiéndonos paz, Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando la Biblia dice que Jesús estuvo en la cruz para conseguirnos paz, lo que nos dice es que no deberíamos permitir que nuestra vida se llene de estrés, que se llene como de mal humor, que se llene de cosas tóxicas, desesperantes, frustrantes, enfermizas, sino al contrario, que viviéramos esta paz que Él ya nos compró paz para con nuestro Padre, nos compró paz para con Dios. Toda esta paz, todo este espíritu está dentro de nosotros, es una luz fluorescente, impactante, enceguecedora, que a veces opacamos solo porque decidimos nosotros tomar nuestras propias decisiones, nosotros decir qué se va a hacer, y olvidamos que Dios nos dio un dote, un aporte de paz que puede dirigir nuestra vida. A mí me asusta cuando tú y yo pensamos que en la cruz Jesús nos consiguió una camioneta nueva, o en la cruz Jesús nos consiguió que mi trabajo fuera el mejor pagado, o en la cruz Jesús nos consiguió que nunca nos enfermáramos de gripa. Y es como, todo eso puede pasar porque tenemos un Dios que todo lo puede, pero en esencia
Lo que Jesús compró en la cruz fue tu paz. Te reto, cualquier día de la semana, detén tu agenda, ¿no? Detén el torbellino de tus pensamientos y el tsunami de tus emociones. Deténlos, cierra los ojos, híncate y descubre que hay paz ya viviendo dentro de ti. Hay una paz de Dios que está inundando nuestros corazones, pero que nosotros no la valoramos, mucho menos la buscamos. Pero la realidad es que Jesús ya la pagó. Cuando tú y yo entendemos eso, toda la vida tiene otro enfoque, porque cuando se pone rápido, intenso y todos están gritando y empiezan a ponerte de mil colores, es como, hey, ¿por qué razón Jesús sufrió tanto para que yo estuviera viviendo así? No, de hecho, no, sino para que tuvieras un momento de intimidad con el Padre, de conocimiento de lo que tú eres, de sus planes para ti, y te salga una sonrisa, te brote una sonrisa de dentro del corazón. El castigo de nuestra paz, Jesús lo llevó. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¡Qué fácil! El justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, en su carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es, mira, Jesús realmente padeció en su carne. Jesús realmente sufrió el dolor que nos correspondía a nosotros. De repente nosotros no sé de dónde aprendimos de bueno, pero Jesús es Dios, y sí lo es, pero decimos no le dolían los latigazos, o es porque sí le perforaron su mano, pero bueno, pues es Dios. No, Él en su carne sufrió lo que tú y yo deberíamos haber sufrido. Él en su carne padeció el dolor, la paga de lo que tú y yo estuvimos cosechando. Y dice, pero al mismo tiempo que su carne estaba sufriendo, su espíritu estaba siendo vivificado. Dice, Él ofreció un sacrificio una sola vez, para siempre, por todos los tiempos, el justo, ocupando para siempre el lugar de los injustos, para que tú y yo ocupáramos el lugar del Hijo en presencia del Padre, para acercarnos a Dios, dice este versículo, para llevarnos a Dios. Jesús sufrió para que tú y yo pudiéramos estar cerca de Dios, para que no hubiera una barrera que nos separara de Él, para que no tuviéramos enemistad con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, a través de nuestro Señor Jesucristo. La paz es la ausencia de conflicto. Me encanta. No hay conflicto entre nosotros y Dios, ya no. Cuando estábamos en nuestros pecados, cuando estábamos en nuestros delitos, teníamos demasiados conflictos con la santidad de Dios, con la pureza de Dios, con la justicia, con la bondad de Dios. Pero dice, ya no tenemos conflicto, ahora tenemos paz. Y si tú entendieras eso, si eso estuviera claro en tu mente, tu manera de orar a Dios, tu manera de acercarte a adorar a Dios, tu manera de servir a Dios sería tan distinta. No hay una sola cosa que haga conflicto entre tú y Dios, entre Dios y tu corazón. No hay nada que haga conflicto. Dios no tiene conflicto contigo. Tú cada vez que volteas a ver a Dios, volteas y Dios le hace y es como estás trabajando y volteas y Dios así, no tiene conflicto contigo. Ahora, ¿el creyente se equivoca? Claro que se equivoca, unos más que otros. Por ejemplo, le van a la América o cosas así, errores garrafales. Se equivocan. Pero Dios no tiene un conflicto contigo, aunque te equivoques. Dice la Biblia, el amor cubre multitud de errores. Y Dios te ama.
Si tú entendieras eso, la siguiente vez que te equivocas, corres a tu padre, lo abrazas y le dices: perdóname, cámbiame, fortaléceme, yo no quiero esta vida. Entenderías que Dios no tiene problema. Dios te está esperando cada mañana, cada mediodía, cada noche. Él sigue esperándote. Él no tiene ningún problema contigo. Está esperando que cantes, está esperando que ores, está esperando que leas la Biblia, está esperando por ti. Él no tiene problema contigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Shalom. El Señor es mi paz. Amén. Ahora, esta gracia que emana de la cruz es suficiente. Y esa palabra me gusta mucho. Me gusta mucho el término suficiente. No hay nada más grande que su gracia. No hay un rincón en el territorio que quieras imaginar al que no llegue su gracia. No hay un segundo en el tiempo donde Él no tenga gracia. Su gracia es suficiente. Pero ¿y para aquel? También para aquel. Pero para eso que pasó, también para eso que pasó, su gracia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para saldar la deuda humana, por ejemplo. Toda la deuda que nosotros fuimos cosechando en nuestra rebelión. Jesús en la cruz mostró una gracia suficiente para saldar la deuda humana. Mira lo que dice Lucas capítulo 5 del versículo 22 al 26. Dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis, mira esto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y voltea con el paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ese pasaje a mí me genera algo adentro, me provoca algo, porque Jesús tenía tiempo que venía diciendo la misma frase: tus pecados te son perdonados. Te perdono los pecados. Y todo este grupo de fariseos, de personas que conocían la ley, que tenían un acercamiento a las escrituras, una relación con Dios, pero al mismo tiempo un amor al legalismo, a las cosas como punto y coma, así seguidito, todo perfecto, les generaba tanto conflicto que una persona normal que ellos veían que comía, que se quedaba dormido, que caminaba y se cansaba, de repente dijera una frase como: te perdono los pecados. Y decían: no, o sea, los pecados solo los puede perdonar Dios, porque Él está perdonando pecados. Y Jesús los veía: tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados. Y a ellos les generaba así: ¿qué le pasa? Hasta dice que empezaban a cuestionarse de: ¿tendremos que hacer algo contra Él? ¿Tendremos que denunciarlo con alguien? ¿O habrá que eliminarlo? ¿Qué hay que hacer con Él? Porque no resistían la idea de que Jesús dijera: tus pecados te son perdonados. Y esta es una de esas escenas. Ellos empiezan a decir en sus corazones, en sus pensamientos, empiezan a decir: ¿por qué? ¿Por qué Él está perdonando los pecados? Él no puede hacer eso, es algo que solo Dios puede hacer. Y Jesús interrumpe los pensamientos, y eso me encanta, y les dice: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Y Jesús empieza a confrontarlos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico: hey, levántate. ¿Qué es más fácil? Y ellos se quedan así como... Y Jesús le dice: para que sepan, y yo quiero que enfoques eso con todo tu corazón, para que sepan que tengo poder para perdonar los pecados. Voltea en ese momento con el paralítico y le dice: tú, paralítico, fortalece tus piernas, métele vigor a tus piernas, levántate, toma tu cama
y vete, para que ellos, mientras caminas con un milagro asombroso, para que ellos vean que tengo poder. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Y eso a mí me explotó, así como, ¿qué está pasando? Porque tú y yo reaccionamos súper diferente a lo que Jesús está planteando. Porque si en este momento, yo no sé, yo dijera, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿A cuántos les gustaría ser salvos, tener una vida eterna, nacer de nuevo? Y levantaran la mano 20 personas y aceptaran a Cristo. Ustedes aplaudirían así: gloria a Dios, aleluya. Pero si yo le dijera a este paralítico, si yo le dijera a este paralítico, hey, levántate, apilas 10 sillas y te las pones en la espalda y camina delante de ellos, ustedes dirían, ¡no inventes! ¿Qué es eso? ¡Yeah! Dice Jesús, ¿qué consideras que es más fácil? ¿Perdonar a alguien o hacer un milagro increíble que tus ojos queden así anonadados? Dice, pues, para que sepas, para que creas que tengo el poder para perdonar pecados, es que hago milagros impresionantes. Y tú y yo pensamos que el milagro impresionante es más grande que la salvación de alguien. Y Jesús dice, no, he estado haciendo milagros todo este tiempo. He estado haciendo milagros en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tus finanzas, con una sola cosa en mente: que tú puedas creer que tengo el poder para perdonarte. Es como, oh. Y creíamos que el milagro era el fin y el milagro era el medio. Jesús lo que está esperando, ¿te acuerdas cuando no tenías para comer? Que en tu casa no había para comer y pum, pasó un milagro increíble. ¿Te acuerdas? Lo que Jesús estaba buscando es que creyeras que Él tenía el poder para perdonarte. ¿Te acuerdas ese milagro que Dios hizo en el hospital? ¿Te acuerdas el diagnóstico que te dieron y luego los médicos hasta sentían pena diciendo, bueno, no sabemos qué pasó? Jesús lo que estaba esperando no es que gritaras un milagro. Jesús lo que estaba esperando es que creyeras que Él te podía cambiar tu estatus espiritual, que Él podía cambiarte la vida, que Él podía perdonar pecados. Todos los milagros que has estado recibiendo, piensa en el que quieras. Todos los milagros que has estado recibiendo, lo único que Jesús tenía en mente es que reconocieras, este Señor puede perdonarme, puede cambiarme la vida, puede regresarme a una relación llena de paz con Dios. Lucas 23, versículo 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, está hablando de las 3 cruces que estaban en el Calvario, y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, el que estaba del otro lado, dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dices, esas 3 palabras juntas, Dios mío, esas 3 palabras juntas, hoy, conmigo, paraíso. Es como no, porque ese ladrón estaba ahí a un lado de Jesús, ese malhechor estaba ahí a un lado y el otro empieza a ofenderlo y dice, no lo ofendas, nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Él no hizo nada malo. Y se dirige luego a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando venga eso que estuviste enseñando todos estos tiempos, todos estos días, que iba a venir un reino, que se estaba llenando la tierra de la gloria, que había llegado el tiempo, que teníamos que arrepentirnos de ese reino que estabas hablando. Cuando llegue aquel día y aparezca el reino, acuérdate de mí.
Pero él no estaba esperando una respuesta inmediata, solo decía, allá cuando llegue el reino, acuérdate de mí. Jesús le dice, hoy. Y se parece mucho a cuando tú y yo venimos en oración a Dios y decimos, cámbiame, Señor, yo ya no quiero ser así. Mira, tienes 30 años, ¿no? Tienes un hijo de 2 años o algo así. Dices, Dios, cámbiame. Yo no quiero que mis nietos ni mis bisnietos me vean así, ser violento. Y Jesús dice, no, te voy a cambiar hoy. Porque tú y yo a veces oramos a Dios esperando que lo haga. Dios, dame un corazón puro, dame ojos que no miren el mal, dame labios que solo glorifiquen tu nombre. Allá cuando esté en mi lecho de muerte, que ya ni alcance a llegar a ver Netflix, en ese momento. Y Dios dice, no, sí quiero hacer cosas, pero ya. El reino de Dios está presente ya. Y esa respuesta de Jesús es impactante. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ese malhechor dice, no puede ser. O sea, hace un momento me acaban de enjuiciar. Me dieron la pena de muerte porque mis acciones eran dignas de la pena de muerte. Y ahora me dices que tan pronto cierre los ojos aquí, voy a abrir los ojos en el cielo contigo. Eso me estás diciendo, mátenme ya. Pues mátenme ya. Él no esperaba tanta esperanza de repente. Y Jesús le dice, hoy. Y luego le dice, conmigo. Y si tú no habías entendido el cielo es con Dios. O sea, yo sé que hay mucha gente que se enamora de los detalles, de que si, cómo van a ser las puertas, y que si las casas van a ser amplias, y si todos vamos a manejar un BM, o porque es el cielo, ¿no? Un Cadillac, o sea, es el cielo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y yo digo, pues, con Dios, como sea, con Dios. Cuando Jesús dice conmigo, está diciendo una vida sin mí ya es un infierno. Una vida sin mí ya es condenación. Una vida sin mí ya no tiene nada de especial, nada de bello, nada rescatable. Pero una vida conmigo es asombrosa, es impresionante. Hoy estarás conmigo. Y luego le dicen el paraíso. Y yo digo, no, ¿cómo en el paraíso? Se supone que el paraíso lo perdimos porque lo echamos a perder. Porque Dios creó a Adán y a Eva y los puso en ese lugar y les dio intimidad con Dios y platicaban con Dios como platicar entre ellos. Dios se paseaba entre el huerto, ellos pecaron y fueron expulsados del paraíso. Y ahora Jesús le dice, no, hoy va a ser tu redención y el cielo se trata de estar conmigo. Y sabes que todo lo que habías perdido lo vas a recuperar. Y esa parte yo necesito que te explote en el corazón. La salvación es que Dios te regrese a tu estado original en el que fuiste creado, con la expectativa de Dios, con el sueño de Dios. La gracia de la cruz es suficiente para restaurar la imagen divina en el hombre, la imago Deo, la imagen de Dios en el hombre. Dice Juan capítulo 8 versículo 10 y 11. Es esta escena donde traen a una mujer que la sorprendieron pecando. Dice que la tomaron en el acto mismo de adulterio y la toman y la traen con Jesús humillándola y la querían apedrear hasta que muriera. Entonces Jesús les dice, adelante, si tú no tienes pecado, arrójale la piedra. Y dice que la conciencia los acusó a cada uno hasta que se fueron. Y entonces dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Yo no te condeno, vete, sigue tu vida, dale. Pero después de esa última palabra Jesús pronuncia una frase: no te condeno, yo tampoco te condeno, vete. No vas a morir hoy aquí, vete. Y luego le dice, y no peques más.
Y dices, eso es súper injusto. O sea, Jesús está pidiendo un imposible. A quien sea que Jesús le diga no peques, le está pidiendo algo fuera de su naturaleza. Ahora, esta mujer tiene un máster en pecado. Y viene Jesús y le dice no peques. Y es como, ¿de qué estás hablando? Esa conversación de Jesús con ella es súper injusto. Lo que Jesús le está pidiendo, ella no lo puede hacer, salvo que con el perdón de Jesús venga una restauración del original de Dios en nuestra vida. Salvo que cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios genere un nuevo corazón, un nuevo espíritu con la pureza inicial, con el proyecto original. Salvo que cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios nos haga nacer de nuevo. Que Jesús nos pida no peques sería una injusticia. Pero Jesús le dice con toda la boca a la mujer: vete por el mismo camino que te trajeron, solo cuídate de no pecar. Y cuando Jesús le dice eso, le está diciendo en este momento que la condenación no llegó, que la muerte no te tocó, sino que te levantas del polvo como si hubieras nacido otra vez. Tú estás equipado para vivir lejos del pecado. Lucas capítulo 19, del versículo 7 en adelante, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo, el chaparrito? Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo tenía un empleo que le daba mala reputación. Era recaudador de impuestos. El pueblo estaba humillado por el yugo romano. Y él vendió su alma y empezó a trabajar para el enemigo. Y cobraba los impuestos. Y dice la Biblia que al final de la jornada, Zaqueo como levantaba todo. Y la historia cuenta que cuando les entregaba el dinero al imperio romano, pues le daban un porcentaje para él. Así que el pueblo lo odiaba. Te estás enriqueciendo, humillándonos a nosotros, pisoteándonos a nosotros. Zaqueo era muy mal visto. Y de repente él solo quiere ver a Jesús. Oh sorpresa, Jesús no solo quería dejarse ver, sino quería ir a la casa de Zaqueo. Y se invita a Jesús solo, llegan a la casa y la gente empieza a murmurar. Y lo que dicen es: ¿cómo puede estar Jesús con alguien como Zaqueo? Si Zaqueo roba, es un tranza, además se vendió al imperio y está dañando a sus propios hermanos, ¿por qué está Jesús con él? Y Zaqueo escucha lo que están diciendo. Y dice que hace una declaración a Jesús, no a las personas que están hablando, a Jesús. Y le dice: Jesús, si alguien de los que están aquí me puede decir que yo le robé a él, se lo voy a regresar lo que le robé 4 veces. Si alguien aquí dice que le debo algo, que lo engañé, que le robé, que lo ofendí, se lo regreso 4 veces. ¿De dónde sacó Zaqueo eso? De Levítico, de la ley. Si un ladrón era sorprendido y no quería perder la vida, tenía que regresar lo que robó 4 veces. Lo que Zaqueo está diciendo es: Jesús, estoy dispuesto a cumplir la ley ahora. Yo sé que tengo mala reputación, yo sé que nadie piensa que yo pueda hacer algo bueno. Yo también siento que no soy digno de que estés aquí, pero me agrada que estés en mi casa. Me enamora que hayas venido aquí a comer conmigo. Así que si alguien me señala que le debo algo, se lo regreso 4 veces. Y Jesús le hace como Will Smith. Eso se llama salvación, dice Jesús. Y yo digo: oh, porque a ti y a mí nos pasa otra historia. Y dices que eres cristiano y no cuidas a tus hijos
Y dices que eres cristiana y no atiendes a tu marido. Y dices que eres cristiano y no le llevas flores a tu esposa. Y nosotros respondemos: la ira de Jehová, ¿no? Te prenda fuego, incircunciso, pecador, filisteo. Y es como, ok, ¿sabes qué deberíamos responder? Dices que eres cristiano y no pasas tiempo con tus hijos. Levantar la mano y decir: Jesús, si le he robado tiempo a mis hijos, se los voy a regresar 4 veces. Y dices que eres cristiano y no eres romántico con tu esposa. Levantas la mano. Es: Jesús, si no he sido romántico con ella, si no le he expresado el amor que tengo con ella, se lo voy a regresar 4 veces. Ya te dije que es un ejemplo. Y tú eres el cristiano y llegas tarde y no haces tu trabajo. Contigo es con el que batallo más, te dice tu jefe, ¿no? No puede ser, o sea, es con el que más batallo. Y tú levantes la mano y digas: ok, 4 veces voy a regresar cualquiera de mis faltas, cualquiera de mis errores. Jesús diría: eso se llama, señoras y señores, salvación. Porque a nosotros nos genera conflicto pensar que la salvación es algo como que no se ve, algo como que nadie nota. Hermano, no me juzgues, esa es mi relación entre Dios y yo. Pero lo que dice la Biblia es: se súper nota la salvación, no inventes, se nota un montón. Al grado de que quieras regresar 4 veces lo que sea que hayas hecho mal, en lo que sea que hayas estado robando a otras personas o a Dios o a tus hijos o lo que sea, a lo que sea que le hayas estado faltando, querer regresárselo 4 veces. Se ve, eso es la salvación, se nota la salvación. Dice Jesús: levántate de tu vida de siempre, no condenado, no muerto, levántate con una vida nueva y no peques más. ¿Por qué Jesús diría eso? Porque la gracia que emana de la cruz es suficiente para regresarnos la imagen del diseño original de Dios. La gracia que emana de la cruz es suficiente también para volver eterno lo que naturalmente es temporal. Dice Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús. Y es súper interesante entender a quién le está diciendo Jesús eso. Yo les platicaba a los que están en el DPI, les decía: Jesús se mostraba amigo con todos, pero solo unos poquitos eran amigos de él. Él los consideraba sus amigos. Y aquí está Lázaro, Marta y María. Lázaro está en una tumba hace un buen rato ya, está bien muerto. Y Marta y María están heridas, están resentidas con Jesús, diciéndole: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y ellos dicen: yo sé que va a resucitar allá en aquel día postrero, cuando sea el tiempo. Y dice Jesús: no, la resurrección no es una cosa, la resurrección no es un evento. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, el que tiene su esperanza puesta en mí, así se muera, va a seguir vivo. Si hay una persona que en vida puso su esperanza en mí, puso su fe en mí, no importa qué pase, él no va a terminar ahí. No, la muerte no es un fin para él. Aunque él muera, dice, va a vivir por siempre, eternamente. Y esa enseñanza de Jesús es ¿de qué estás hablando, Jesús? Que la muerte a la que tanto miedo le tenemos, ni para tanto. ¿Eso estás diciendo? Que no deberíamos tenerle tanto miedo a ese evento porque realmente no tiene el poder de separarnos de tu corazón. Dice Jesús: no importa que mueras, tú y yo seguiremos teniendo historia juntos.
No importa que mueras, yo sigo teniendo planes para ti. Y yo sé que ahora suena loquísimo, pero cuando estemos en el cielo y estés viendo toda la gloria, quiero que me busques con los ojos. Voy a hacer el de la playera de las Chivas. Quiero que me busques y digas: pastor, era cierto. Pasamos por la muerte, pero ahí no se acabó nada. De hecho, comenzó. Dice 2 de Corintios capítulo 5: porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que si nuestra morada terrestre, y está hablando de este cuerpo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el tabernáculo es una tienda provisional, que este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Ven la diferencia? Tienda de campaña, edificio. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos. Hay otra versión que dice lloramos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo lloramos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué buena manera de explicarlo. Lo mortal no termina, solo es absorbido por la verdadera vida. Dice, mas el que nos hizo esto para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, ¿cuándo? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Yo sé que tienes tus momentos con Dios hermosos, invaluables. Que tenemos momentos de adoración, que parece que tocamos el cielo, que hay momentos de oración íntima con Dios, que estás leyendo la Biblia o escuchando un mensaje y sientes cómo el Espíritu conecta contigo. Bueno, eso que hemos vivido no se compara con lo que vamos a experimentar en el cielo. Dice Pablo, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que toda esta gloria que te encanta y que te enamora, es como ni siquiera compite con lo que vamos a vivir realmente cuando no estemos ausentes, sino presentes en la gloria del Señor. Si te gusta el culto, si te gusta la oración, si te gusta la adoración, no tienes idea cómo se va a poner eso en el cielo. Porque ahora, ausentes, sentimos la gloria. Imagínate, presentes. Termino con un pasaje que está en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como en los sacrificios levíticos, dice, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no caduca, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es, piensa en todas las personas del Antiguo Testamento y mira cómo realmente se conectaron con Dios. Y cómo tenían convicciones profundas y cómo el Espíritu de Dios generaba algo y cómo ellos tenían una fe radical y Dios honraba su fe y ellos podían hacer cosas increíbles. Y piensa en ellos, piensa en el leproso
que venía al sacerdote y el sacerdote ofrecía un sacrificio ahí y con las cenizas le ponía encima de la piel y él era limpiado. ¿Te acuerdas de los rituales de purificación? Y te acuerdas que funcionaban, dice el autor a los Hebreos. ¿Recuerdas cómo esas personas realmente se encontraron con Dios? Realmente cambiaron la historia, realmente encontraron la manera de agradar a Dios. ¿Recuerdas eso? Bueno, imagínate lo que puede hacer la sangre del Cordero de Dios fluyendo de la cruz para tu redención, para tu paz con Dios. Si ellos pudieron encontrar esa intimidad con Dios, imagínate nosotros. Si ellos que ofrecían machos cabríos, si ofrecían sacrificios, pudieron encontrar el corazón de Dios, imagínate tú y yo, que no es por sangre de un sacrificio, sino la sangre preciosa del Hijo unigénito de Dios. Imagínate nosotros. Si crees que no podamos encontrar la manera de rociarnos con esa sangre, de acercarnos en paz al corazón de Dios y ahí adentro agradarle, adorarle y servirle. Solo tenemos que empezar a mirar la cruz y entender que todo el conflicto fue terminado ahí, que ahora hay paz. Jehová, Shalom, el Señor es mi paz, y que esa gracia es suficiente para perdonar tus pecados, para regresar el diseño original a tu vida y para convertir esto terrenal en eterno.